es también un gran tema, algo muy querido de mi corazón, el ego, y, para su partida, nadie, ah, nadie como Yogesh para seleccionarme para el tema de el día de hoy. Él estaba aquí en Oxford, en el centro de retiros, en el retiro regional el fin de semana, y hicimos un panel, una discusión en el cual yo fui coordinador, en donde había 3 ponentes, y uno de ellos era Yogesh. Y yo lo reconozco a él como perfecto. Él se ve perfecto, tiene el estilo perfecto del cabello, así como un yogui indio perfecto. Dice, es más perfecto que perfecto, porque ahora tiene sus pequeños, patillas ya con un poco de canas, lo cual lo hace incluso más perfecto que lo perfecto. Y él metió su mano a la bolsa y sacó un papel que yo pensé que iba a ser, este es un una forma de soborno que me iba a dar por todo lo que había yo dicho, pero a pesar de que yo hice todo esto para inflar su ego, él realmente no hizo nada de esto. Él está avanzando hacia el cero ego, y yo me sentí muy feliz de verlo, de ver su gentileza, su alegría, su cero ego. Y si tuviésemos un ego mucho menor, sería mucho más fácil vivir en esta humanidad con las cualidades originales. Así es que esto es cuando él llegó a invitarme para hablar al respecto del cero ego. Y pensé, ¿es posible tener cero ego? Porque los psicólogos nos dicen que nosotros debemos tener una cierta especie de ego, como una especie de estructura del ser. Por supuesto, ellos no necesariamente saben al respecto del ser interno, pero en la misma forma en la que nosotros tenemos el cuerpo, tenemos cierta programación en el cuerpo, en el cerebro, crecemos, tenemos cierta programación, somos parte de una comunidad, tenemos un antecedente religioso, tenemos una familia en particular o raza, y esto definitivamente es parte de nuestra realidad. El secreto que pienso es que tenemos en el camino para volvernos completamente sin ego es, cuando Baba dice: "Si tú te vuelves karmatit, tú dejas el cuerpo". Y para ser completamente sin ego, creo que es una parte muy importante de ser karmatit, y sospecho que solo lo seremos si hemos alcanzado tal ego cero, que si hemos llegado hasta ahí, casi ya no podríamos estar en el cuerpo. La forma de manejar el ego sin ego, es una forma de manejar el ego sin ego. O sea, Baba nos pide que hagamos este empeño, que un esfuerzo que en realidad es sin esfuerzo. Baba dijo hoy: "Si no se preocupen, pueden ser lo que sea que quieran". Yo estuve recientemente en Australia porque fui para el 50 aniversario de servicio en Australia. Fue un evento hermoso en el Opera House de Sydney, eh, en donde estuvieron músicos, unas discusiones, paneles muy interesantes. Yankee estuvo ahí. Fue un regalo para Baba, fue una glorificación para Brahma Kumaris, que fue sin ego. No se pensaba tomar nada del ego, solo hasta el servicio, en el sentido
de la madurez de la familia de ella. Eso también me tocó como una especie también de no ego. Y en cierta forma también tenemos que en el ego también tenemos que mantener una cierta sensación de identidad, pero no tener apego con ello. Creo que las daddies eran el ejemplo de ello, tal vez Yogesh puede decirlo. La forma en la que operaban es que saben que tienen esta estructura del ego, yo le llamaría así. No voy a no creo que todo el ego sea vicio, se puede haber un ego puro, pero la estructura con la que ustedes viven, para ellas se necesita también un cuerpo para como un ser humano. Y cuando verdaderamente llegan a ese estado karmatit, ustedes dejan el cuerpo. Similarmente, cuando nosotros llegamos a este tipo de estructura de ego, en el sentido de yo vengo de cierto país en particular o de un idioma en particular, algunas cosas que he tomado de mi cultura, pero esas cosas no necesariamente son malas, pero yo necesito vivir con ellas y manejarlas en una forma desapegada. Yo también vi a Daddy Yankee, quien fue muy buen ejemplo de esto. Mantener una personalidad con deseos puros, pero no identificarse con ella. Ella fue tan lejos como decir, ella en una reunión dijo: "Yo nadie no se ve a sí misma como un BK". Por supuesto, el ser un BK era para lo que ella operaba cada uno de sus días y para lo que se movía, pero no se identificaba con ello. Estaba ahí como una herramienta para poder actuar su papel, pero ella no se identificaba con ello. Y el ejemplo en el que yo estoy pensando, creo que mencioné esto en el retiro regional. Tal vez deben haber ustedes escuchado esta historia antes. Es una historia muy linda de Daddy Yankee, muy al inicio en mis días de beca. Yo tenía muchos asuntos y veía seguido, iba frecuentemente a ver a Daddy del donde yo vivía al lugar de donde vivía ella. Y fui en la parte de arriba en eh, Baba Bhavan y hablamos al respecto de algo, pero esto nos llevó a hablar de Daddy Prakash Mani, que venía de Madhuban. Ella estaba regresándole una llamada a Daddy Yankee, quien había estado muy molesta de que una hermana que estaba muy cercana a ella, una hermana joven, a quien ella tenía en gran aprecio y gran aprecio, y había decidido irse. Y se había ido y estaba de vuelta con su familia, y Daddy lo sabía, tal vez se podría haber ido. Ella decía que se iba por unas cuantas semanas, y sí regresó, y aún está con Baba, pero en ese momento Daddy no lo sabía. Y cuando la llamada se recibió de Daddy Prakash Manning, Daddy Yankee le decía así: "Oh, no podía entender las palabras, pero entendía el antecedente", expresando, tristeza y sufrimiento. Porque era muy amorosa en esos sentimientos. Él no entendía las palabras, pero percibía el sentimiento. Y después de 10 minutos de la llamada, Daddy hablando y recibiendo algún tipo de respuesta, de consuelo de Daddy G en Madhuban, y cuando terminó la llamada, ella se volteó y me dijo: "¿En dónde estábamos?". No estaba actuando. Ella no estaba actuando una como actriz. Ella permitía el sentimiento en ese papel que estaba actuando, eh, pues, por Baba,
y expresaba su sufrimiento, el que esta alma era un instrumento, y ella lo es, aún está con Baba. Pero esa es una lección de cómo el ego puede estar presente, pero no puede haber el apego, todo se hace por Baba, y el desapego es verdaderamente es por para Baba, están con Baba, como Daddy definitivamente lo estaba todo el tiempo que yo la conocí. Ella siempre tenía a Baba con ella, y así, cuando llegamos de ese espacio en donde tal vez pudiera haber tanto sentimientos positivos como negativos relacionados con esta identidad del ego, como en el caso del cuidado, cuidar demasiado y luego nos molestamos cuando parece ser que algo va mal, aunque esos sentimientos estén ahí presentes, ella no se identificaba completamente con ella. Estaba el ego aparte, el alma ya estaba aprendiendo a ser desapegada. Y eso fue verdaderamente inspirador. Yo creo que eso, resulta más atractivo para mí, en cierta forma, que la idea de estar completamente sin ego, lo cual Brahma ciertamente incorporó el ser sin ego al final. Y, esas están en las palabras de Baba. No estamos ahorita dejando el cuerpo en este momento, lo haremos algún día. No somos incorporales, sin ego y sin vicios, y nos falta todavía un poquito, pero durante ese momento yo estoy poniendo el esfuerzo de ser más como Yogesh, tan divertido, pero sin preocuparme al respecto de los aspectos de mi rol, en donde aún yo sigo preocupándome por algunas cosas y a veces me frustro, lo cual en cierta forma es una especie de ego, está involucrado el ego, pero se vuelve menos. Y creo que en cierta medida un porcentaje de ello se necesita, es para cuidar de otros. Es algo que Daddy decía: "Yo cuido, yo comparto y yo inspiro". No preocuparse, no veíamos con Daddy que ella fuera débil en eso. Ella daba amor fuerte, amor duro, pero a veces ella también, sufría, porque a veces trataba de atraer la gente a Baba, y si esto no funcionaba, le tomaba mucho tiempo, invertía mucho en ella. Ella tenía que manejar con su sentido de pérdida, el que surgía después de ese cuidado, pero era muy especial entre las daddies el poner en este ejemplo de su cuidado, y creo que Brahma Baba hacía lo mismo. Si ustedes piensan en ello, frecuentemente en la Murli escuchamos en las Murli Sakar. En las Murli Sakar, ustedes escuchan que Baba dice, expresando su frustración de que los hijos no están respondiendo con el entusiasmo que él quisiera ver o no siguiendo lo que los hijos debieran hacer que él les dice, y entendiendo que los números están aumentando, pero en cierta forma hablando consigo mismo, okey, todo está bien en el drama, todo mundo está actuando su papel con precisión. Así que él utiliza el guión para manejar su preocupación y continuar, realizando ese proceso de cuidado. Ahí hay un ego puro que aún está funcionando. Y luego surge la pregunta, si tú aceptas esta idea de que algún pequeño ego es necesario para continuar avanzando hacia ese final cero ego, hay ciertas ideas de cuál es el tipo de ego. El cambio tiene que ser desde un ego que está tomando a un ego que está
alineado con Baba y su tarea que está dando. Yo recuerdo, algunos de ustedes deben haberse tropezado con este libro de Dentro hacia afuera, en donde hay unas enseñanzas de Daddy, y la introducción es dada por un estudioso que habló, él estuvo una vez en el centro de Génova y habló maravilloso de Daddy Yankee. Fue una maravilla para un prólogo de Daddy. Y él dijo que nunca había conocido a una persona con tal cero conflicto con las lealtades. Esa es una idea muy interesante, porque el conflicto de lealtades es el que nos tira, nos nos lleva hacia atrás, nos retrasa de ser lo mejor que podemos ser con Baba. Yo aún todavía tengo un, apego egoísta, eh, o aún tengo sufrimiento o alguno de los otros vicios que me detienen porque están tratando de llenar ese vacío que desarrollamos todos en nuestros corazones y mentes a lo largo de nuestros largos viajes en una persona que es la conciencia de cuerpo, cuando algo nos deja que tratamos de llenar con los vicios. Crean un conflicto, esto crea conflicto de lealtades. Yo lo he visto en un largo viaje de apego. Primero, con Liz, mi pareja, mi primera pareja, que el ver que el apego tardó mucho tiempo en resolverse, porque yo solía pensar, oh, debería ser natural que continuara con esto y pasar tiempo en esto, pero había un apego, pero ella es muy desapegada. Pero realmente yo me daba cuenta de que había ahí motivo egoísta en esto, y la mejor forma de servir a cualquiera, especialmente en tu vida, es con la libertad total, completa de cualquier deseo de tu parte. Una alineación completa con Baba y su tarea. Esos son a donde llegan los buenos deseos verdaderamente puros en tu relación, no buscar tomar nada de nadie. Sí, hay el dar y tomar en cualquier relación, pero no en la que el alma necesite a una pareja o en esa forma o porque tenga un duelo por haber perdido a su pareja. Esta alineación con Baba nos, eh, y suelta mucho la energía del poder que nos cambia nuestra estructura mental para darnos cuenta de que tenemos todo lo que necesitamos, tenemos todos los tesoros, tan solo, Baba dice, tan solo tómenlos. Pero cada uno de nosotros es diferente en el viaje de soltar y que permite esta alineación para la herencia completa y tomarla internamente o llevarla hacia adentro. Lo mismo, algo similar sucede con el ego. Hay el ego puro. Si yo realmente estoy manteniendo a Baba conmigo y no estoy actuando en conciencia de cuerpo, tratando de probarme a mí mismo ante amigos o seniors, buscando una posición o de convencerme a mí mismo de que tengo un lugar en este mundo, no mirando los números o los logros en un sentido externo, sino que puedo estar libre de ello y solo tener a Baba conmigo. El éxito, la compañía está conmigo todo el tiempo, aunque hay un poco de ego ahí aún operando, que yo necesito esto para saber quién soy y qué es lo que tengo que hacer, pero como Daddy Yankee frecuentemente solía decir, cuando respondemos a la pregunta ¿quién soy yo? ¿A quién pertenezco? Y, y eso realmente, cuando estoy realmente, profundamente en esa conciencia, sé qué es lo que tengo que hacer.
Esa es la identidad. Le está pidiendo a la hermana María que por favor, hable despacio para la traducción. Gracias, María, le dice Neville. Así que lo que yo decía era que si hay esta alineación con Baba, si yo el alma estoy verdaderamente en la conciencia de que soy eterno, con una conciencia, eh, dijo una palabra la palabra que están utilizando ahora los científicos, y me siento cómodo con ello, y eso contiene todo lo que yo fui originalmente y más, a través de esa relación con ese único, obtengo de nuevo mi verdad original. E incluso mientras estoy en ese proceso de volver a obtener esto, puedo tener a ese uno, a ese único conmigo, y estoy actuando desde un motivo, desde su cuidado, que puede ser compartido e inspirador, aunque esté, aspirando la alfombra, esté lavando platos, cualquier cosa que esté haciendo, dando guián, si yo tengo a Baba conmigo en esa forma y estoy enraizado en esa identidad, no tengo que preocuparme al respecto del ego. Este ego puro va a desplazar cualquiera otra cosa negativa hace el ego un vicio, la necesidad. El ego puro no es un vicio, el ego puro es ilimitado porque tenemos a Baba con nosotros y él es ilimitado. Este punto yo quisiese enfatizar esto. Cuando yo tengo a Baba conmigo y recuerdo que yo soy de Baba, que yo soy su hijo, mi gran propósito en la vida es servir en las formas que apoyen a la tarea que él ha tomado para transformar al mundo. Cuando yo me mantengo en esa conciencia, la identidad del ego, de esa forma impura y limitada, no me va a dar problemas, no va a ser un vicio. No creo que esto sea una idea imposible. Saben, yo fui en, atravesé un camino en el que yo estaba molesto con las Murlis Aviak. Cuando yo recientemente llegué, perdón, Sakar, las Murli Sakar, cuando yo recién llegué a Guián, no podía entender las Murli Sakar, pero las Murli Sabiak las podía entender, eran muy lógicas. Y sí, son muy similares a enseñanzas espirituales sin tiempo, en donde Brahma lleva esa herencia de su propia vida. Originalmente como hindú, que aún, era con él, pero él tenía Shiv Baba también, así que es por lo cual nosotros podemos confiar en lo que él decía, porque hay tanta creatividad y bhavna en las Murli Sakar. Y Baba también está presente en las Murli Sabiat, pero creo que cuando fui a través de un camino en el que mi autorrespeto no estaba muy bien colocado en su lugar, mi autorrespeto. Estuve en un tiempo en el que veía la locura de lo que sucedía alrededor en el COVID y las mentiras y la manipulación y las conductas peligrosas de las autoridades.
porque yo tenía un antecedente al respecto del, en mi trabajo, en el aspecto de la del periodismo médico, y vi que había situaciones que ya antes se habían vivido, aunque yo ya no trabajaba para los medios masivos como yo solía trabajar, pero aún así el compromiso con esa tarea trajo a mí de nuevo un ego limitado. En ese momento, a las Murlis me empezaron a sonar como algo idealista. Me ofrecían algo tan completamente distinto, 2 o 3 líneas son tan maravillosas, y que decía yo: "Si puedo hacer eso, he hecho todo". Y realmente eso es cierto, son verdaderamente brillantes en ese sentido, pero es un sentido de avanzar hacia ello, no es una idea imposible, no me parecía imposible cuando iniciaba, mm, cuando me relacionaba con esas ideas, pero ya después de 40 años de este viaje, podía relacionarme con ese ideal y el sentimiento de que yo me estaba resbalando en sentido a esto, resbalándome en esos sanskars de ego que se relacionaban con el periodismo, que me hacían estar un poco frustrado, me hicieron estar frustrado por un cierto tiempo. Y después, cuando salí de este periodo, me encontré a mí mismo aprendiendo de esto, porque es bueno hacer cosas en las que nos comprometemos, nos involucramos con el viejo mundo y nuestros viejos sanskars para ver qué es lo que aún queda ahí. Esto es valioso. Así que aprendí de ello y conforme aprendí, mi estado mejoró. Ese es ego egoísta, porque es lo que es así, nosotros estamos tratando de probar algo. Había buenas intenciones también, publicamos un libro, nadie ha estado hoy particularmente interesado en él, pero, se hizo para un buen motivo, pero también estaba surgiendo esta negatividad. Así es que aprender de esto para alinearme a mí misma más con Baba, más con alinearme a mí mismo más con Baba y traer a Baba más hacia mí, lo cual es una acción mucho más fácil, pero ahora es mucho más fácil aquí en la comunidad, aquí en Oxford, que estamos todos, pero en ese momento no era fácil porque estaba yo solo, eh, y encuentro que estoy muy inspirado ahora por las Murli Sabiak, y lo que nos ofrece. También he aprendido a tener más aceptación, y cuando yo venía hacia acá, se volvió algo diferente, muy diferente de cuando mis primeros años. Y ahora hay aceptación, una palabra muy fuerte en mi mente. Acepta, acepta, aceptarme a mí mismo. Estas cosas están ahí, pero mi viaje me va a llevar ahí. Estas cosas están ahí en otros también, incluso aquellos que no están interesados en este presente. La mayoría están tratando de hacer lo mejor en el mundo. Así es que esta aceptación es buena dentro de mí, ayuda a este ego puro a que opere. Es cuando quieres que las cosas sean otra cosa de lo que son, que entonces te frustras y el ego causa problemas. Pero un ego puro
te permite continuar actuando tu papel en este mundo, pero sin las consecuencias negativas. El egoísmo, el ego lujurioso, el ego codicioso. El otro día yo tuve una realización, un entendimiento, estaba leyendo un artículo al respecto del autosabotaje y el cómo a veces puedo estar avanzando en el camino y ya saben, el camino, el estado se está volviendo mejor, pero de repente hay un punto en el que nos salimos de ese estado abiact, de esa sutileza de entendimiento y nos empezamos a involucrar más con lo burdo. No todo el mundo sufre esto, pero yo lo he hecho de vez en lo he vivido de vez en vez, y pienso, ¿qué es lo que yo he hecho en esos momentos? Ha habido una sensación de que cuando Baba dice que hay que morir en vida, yo me di cuenta que yo no quería morir en cierta forma que me alejara de, familia, amigos y nietos. Todos tienen su forma de vida, y ha habido momentos en los que ha sido difícil mantener las relaciones a causa de mi diferente forma de vida y metas, pero conforme el tiempo avanza, me vuelvo más puro, como lo indicaba, mis motivos y conexión con otros es en cierta forma, el apego se transforma más como en relación, y he estado encontrando que no es mucho que tengamos que perder amor por la vida, sino que tenemos que perder la lujuria por la vida, que quiere decir que estás sediento de experiencia. Amor por la vida es que tomas todo lo que necesitas de Baba y compartes desde ahí. Ese es como el ego puro que puedes tener. En cierto sentido, es cero ego porque estás con el cero. Tengo al cero conmigo y puedo ser uno conmigo y con la verdad. Y sí, hay este cero final de ego cuando nosotros dejamos el cuerpo, pero, es esperemos que eso no sea muy pronto, pero quisiera que tuviéramos algunos pensamientos presentes antes de pasar a algunos comentarios o preguntas. Ah, no, perdón, estaba diciendo que estos son unos cuantos pensamientos antes de que de pasar a las preguntas. Y María le dice: "Gracias, Neville, compartiste desde el corazón, nos compartiste al respecto de tus esfuerzos, y yo te admiro al respecto de esto. Tú siempre nos hablas de que cuál es tu empeño". Veremos aquí una pregunta. Eh, tú dijiste que tenemos que conectar con un ego que da, no con un ego que toma. ¿Podrías explicar más al respecto de esto? Yo estoy muy consciente del ego que toma, algo que tiene que ver con mi crianza, tal vez. Debe haber sido mi karma o algo así, de muchos nacimientos de conciencia de cuerpo. Yo llegué a este mundo, creo que con una cierta inseguridad. Mm, mm, quiero decir que no estaba seguro de mi lugar en este mundo, y en mis años adolescentes estaba muy perdido. No encontraba ningún valor en los estudios que teníamos que hacer en la escuela, y pero de repente, cuando encontré una carrera y me casé con alguien a quien amaba y tuve hijos, había una necesidad que me llevaba
necesidad de probarme a mí misma, queriendo ser un buen esposo, de vivir una vida con mi pareja que nos definiera como exitosos. Quería ganar bien, deseando de los hijos. En la primera mitad de su infancia, recuerdo que yo era un padre aventurero, que los llevaba a muchas cosas, a hacer muchas expediciones. No es que esté mal, pero había en un elemento ahí que era para mí mismo, era para este ego necesitado, el que quería, no para ellos. Y la segunda parte de su infancia, cuando yo tomaba de baba, las cosas cambiaron dramáticamente y yo estaba mucho más con ellos, en el sentido de que no pedía de ellos, los aceptaba como, individuos únicos a su forma, en lugar de verlos como extensiones de mí mismo, como lo suele hacer el ego necesitado. Espero que esto sea fácil para los traductores, en vez de verlos como extensiones de mí mismo, lo cual hace el ego necesitado, el ego que necesita, que requiere, en lugar de esto, porque yo estaba recibiendo intensamente en ese momento de baba, la parte vacía se estaba llenando dramáticamente. Ellos tenían el beneficio de que, aunque aunque, al en un perdón, está hablando de un libro, pero no escuché quién lo escribió, que habla de la casa llena de yogis, que es un libro muy divertido de lo que yo estaba viviendo. Yo eso era en mi época, en los años 50, yo trataba de tener unas relaciones constructivas y felices, pero, había este ego, ya no estaba el ego hambriento que quería encontrar todo el tiempo. Y el amor intenso que yo recibía intensamente de los seniors, eso en sí mismo hizo mucha sanación. Y después, gradualmente, cuando el entendimiento fue tomando lugar y yo hablé conmigo mismo y me entendí a mí mismo verdaderamente como ser un alma eterna que vino de aquel cuya herencia puede recibirse de él, conforme yo continúe recordándole, conforme eso continuó, este ego hambriento se ha vuelto más en un sentido de estar más llenos, es más genuino. Yo le llamo un ego en un término psicológico, pero no es un ego como un vicio, es más un ego como una virtud. El ego en sí mismo es algo neutral. Un ego puro definitivamente es aquel que, como lo indiqué, que está alineado con la bondad, está alineado con la gentileza, con la generosidad, no es violento, no está necesitado. Y el Raya Yoga es a todo al respecto de alcanzar este tipo de condición. Recuerdo que una vez había Bab Dada dijo, esto fue en Madhuban, esta frase hermosa delante de 20,000 personas, él dijo: "Recuerden lo que significa la gentileza, la bondad". Eso pueden tomarlo como una detonación o como decir que cuando hay recuerdo hay gentileza, pero para mí siempre es una definición. El recuerdo, cuando yo tengo a Baba conmigo, significa que yo seré un otorgador, estaré dando en mis relaciones en el mundo. Voy a tener amor una vida completa, no voy a ser lujurioso, lujurioso y deseando de la vida. Esta es la clave, es todo al respecto de ello. Es una muy buena, es lo que se refiere la pregunta, un cambio de necesitar y tomar a tener y dar.
aún en proceso. Creo que falta aún mucho camino, pero ya soy muy ya aprecio mucho. Creo que me falta mucho, creo que Yogesh está mucho más allá delante de mí con su liviandad y su yoga, pero aún así siento que mi propio papel está teniendo un gran valor viniendo de vin saliendo de esta extrema necesidad que está desapareciendo hasta que yo sea estoy mucho más en paz conmigo mismo y con el mundo. Esa es la situación actual. Gracias, dice María. Compartiste desde tu corazón y verdaderamente lo valoramos mucho. Hay otra pregunta. ¿Puedes explicar un poco más al respecto de la aceptación? ¿Cómo es que tú la utilizas para ti mismo y con otros? ¿Qué te dices a ti mismo o haces prácticamente? ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Lo voy a intentar, dice. Sí, es una muy buena pregunta. Saben, creo que tal vez porque yo había tenido este caso extremo de ego necesitado, que en el que habían sanskars de esa necesidad, esa inseguridad relacionada con ello, y cuando esos sanskars surgieron, más bien detonaron, había fantasmas de duda en el ser. Esta es una expresión que Tamsin Ramsey utiliza recientemente cuando habla en su libro del, l- no sé, es un trabajo académico que habla al respecto de los fantasmas, de la duda del ser en uno mismo. Y una de las son ciertos sanskars, y una de las cosas que yo he aprendido en mi viaje es que yo no debo de suprimir, o sea, llevar estas cosas al fondo. No debo decir: "Oh, como yo soy un BK, no debo tener duda de mí mismo, no debo tener sentimientos lujuriosos, no debo tener ira". Esto distorsiona y surge del alma cuando pongo presión en pongo presión contra mí mismo y no resuelvo cosas. Esto es tan maravilloso y los profesores seniors son maravillosos en solo enfocar en lo positivo de nosotros, no en lo negativo. Y gradualmente aprendo a hacer esto yo mismo. Estoy consciente de este ego necesitado y aún así, recientemente yo reflexionaba que cuando vine a Baba, aunque yo tenía mucho de este ego que me llevaba a vivir una vida yuppie una gran casa, con 2 ingresos de trabajos muy grandes, con un gran ingreso. Sí, aunque habíamos venido de hace antecedentes de más pobreza, mucho de esta conducción de probarme a mí mismo venía de la necesidad de llenar un vacío interno que yo cometí el error de tratar de llenarlo desde afuera, no sabiendo al respecto del ser interno y de cómo enfrentarme a ese ser interno. Y cuando vine a Baba, las hermanas seniors no sabían que yo había tenido este ego, no estoy seguro de ello. Tal vez debe haber sido que lo que yo decía y hacía, pero ellos nunca me dijeron: "Tú tienes un ego". Ellos nunca veían a través de lo negativo, el Neville necesitado con su ego, y vieron a través de su potencial de un hijo de Dios. Y a través de esto, tal vez me decían al respecto de algunas acciones
que seguramente debe haber recibido de Daddy Yankee, pero nunca una acusación al respecto de ese vicio del ego. Y en cierta forma, aunque la duda al ser y la crítica del ser tomó largo tiempo en pasar, ahora, soy mejor siendo capaz de emplear esa misma táctica, ese mismo yukti que los simios hicieron conmigo cuando yo estaba lleno de ego, para que cuando algo me lastima o puedo ver que es por el ego que aún está ahí en algún punto, entonces es como que yo no lo estoy alejando, lo estoy empujando. Solo sé que es algo que pasará si yo me mantengo enfocándome en lo que no es el ego, no enfocándome en el ego, no alejándolo, no suprimiéndolo, porque esa energía podría en algún momento crecer, sino entendiendo definitivamente al recibir las señales de esto, pero utilizando esas señales para enfocar en Baba y el que yo soy un hijo de Baba y que soy mejor en ello cuando hay esta autoaceptación que surge antes de ser más, de tener más aceptación con otros, porque si no tienes esa aceptación bien ubicada, es difícil no encontrarte a ti mismo, proyectar tu propia falta de satisfacción en el ser hacia el mundo alrededor tuyo. Te sientes crítico al respecto de otras personas, sus trabajos, sus debilidades, cosas al respecto de ellos. Puedes ser atraído a través de todo el cotilleo, todos los chismes alrededor de esas personas, y este es el problema, porque proyectándolo hacia afuera, buscándolo fuera, viéndolo fuera de ti, eso te evita de mirar hacia adentro de lo que está suprimido, está, oculto dentro de ti, y esto es vital. Esto viene del utilizar el yan, la cosa número 2 que Baba nos ofrece, además de que tú eres un alma y mi hijo, el número 2, la esencia del yan es, has tenido todos estos nacimientos conforme has ido alrededor del ciclo. Es un regalo maravilloso para nosotros. Necesitamos utilizar ese entendimiento cuando un fantasma de algún viejo sanskar o alguna negatividad surge en nosotros, como los celos. Ese ego necesitado pudiera ser las cosas lujuriosas o ser deseosas, la necesidad. Así que si está ahí, está bien, mientras yo ahora restaure lo que se ha perdido en la forma en la que Baba me dice, que es ver la belleza del ser interno y del ser futuro en Satyu. Ver eso, tener esto vivo, sentirlo interno, tener ese bhavna con uno mismo, eso es increíblemente importante porque entonces esto desplaza la necesidad hacia esos viejos sanskar que surgen, esos fantasmas, para que verdaderamente se vayan. A mí me gusta esta palabra, fantasmas. Me imagino que he sido espantado por ellos durante largo tiempo y, que ha pasado un tiempo y que aún ahí están. Pero en cierta forma es un sanskar. Eh, Recientemente fui ayudado en este sentido cuando Brish Mohan estaba con nosotros, debe haber sido hace algún tiempo, que antes de sus problemas físicos, que estoy seguro que va a salir de ellos. Pero en cierta forma yo me sentía solo, no en soledad, sino solo. Creo que era un sanskar, eh, era es, está el conocimiento y luego está el sanskar, y tú sabes el contexto
qué hay de esta necesidad, de esa necesidad que se desarrolla a través de la conciencia de cuerpo, y sabes de la solución, en que yo soy originalmente puro, hermoso. De hecho, una ex soy una, alma ex deidad. Incluso ahora tengo una ex deidad, y el rol de deidad está ahí internamente. Así que cuando me estoy enraizando yo mismo en esta conciencia, hay una completa aceptación de lo que Baba me está diciendo. A veces es aceptar la verdad de tu ser elevado, eh, que ha sido, limitado por todos estos sanskars, pero para darnos cuenta de lo grandes que somos, también ha venido a partir del dolor de no de las identidades del pasado, de lo que no hemos sido, y nosotros sentimos, a veces pensamos que al no lograrlo tenemos que pon hacernos sentir mal, pero no debe haber este acercamiento miserable para el entendimiento de que yo soy como Baba me ve. Debo estar consciente de mis debilidades, pero constantemente pensando yo: "Tú eres un hijo amoroso", y aceptar todos los tesoros, y así todo va a estar bien. Todo comienza con la aceptación del ser, y luego se vuelve mucho más fácil el restringir. Y podemos decir: "Sí, oh, sí, puedo ver en esta persona este sanskar", pero está bien, porque tienes la cualidad, las lo esto hace que nuestras relaciones sean muy fáciles, pero tenemos que verdaderamente trabajar y tener dedicación en trabajar en la autoaceptación. Maravilloso, dice María. Hay una segunda parte de esta pregunta, pero probablemente ya la respondiste, el cómo manejas tus propios errores, cómo es que manejas con ese ego de inferioridad cuando te le echaste a perder algo, cuando te equivocaste en algo. Creo que sí, ya está cubierto, pero para reforzar eso diría que primeramente es muy bueno el ser, el afrontar, darte, enfrentar que has cometido ese error. Utilizamos en inglés a veces la palabra tomar. Puedo tomar del mundo como veo algo. Y mistake, que quiere decir error, es corregirlo, es libre del sentido de eres un pecador o cosas. Solo hiciste algo que no tomaste. Mistake, take es tomar, y mistake es no tomar, algo que no tomaste como debías. Algo que tiene que ver con este mistake, con este no tomar. Lo segundo, no golpearte, no azotarte con ello, sabiéndolo, viéndolo en el contexto del ciclo, de girar el ciclo, de la realización, el entendimiento del ser, de saber que estamos en la Kali Yuga profunda y que algunas de esas cosas tienen que surgir para ser terminadas. Y tercero, el no la glorificación del ser, sino una charla positiva de lo que Baba me dice, manteniendo a Baba conmigo, manteniendo a Baba a mi lado, para que aunque esté afrontando circunstancias que yo realmente no puedo manejar con mis propios sanskars, pero lo tengo con él, y a causa de su pureza y sabiduría, yo puedo atravesar esto adecuadamente, invocando a tu ser más elevado, invocando a Baba, y y no siendo descorazonado por estos errores, no cansarse, no
No, es innecesario. En sí mismo, eso también es un error, un mistake, algo que no tomamos, o sea, se toma mal. Dice María, yo nunca había pensado al respecto de la palabra mistake en inglés. Un error. Solo tenemos 2 minutos y tenemos sabemos que tú tuviste con almas, eres muy afortunado de haber estado con almas muy especiales. Y yo recuerdo haberle preguntado a Daddy que cómo manejabas a los low kicks, cómo tratabas a los low kicks. Ella decía, tienes que hacer a los low kicks, cómo lo manejas las cosas con tus nietos, tus hijos, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú los haces a low kick? Dice Neville, no, no. Te voy a decir una historia que se volvió muy valiosa. Sé que no queda mucho, pero mis nietos, la mayoría de ellos deben tener como 20 y tantos. Solo uno que tiene 19, pero cuando empezaron a llegar, yo ya estaba en guía, no me di cuenta, pero había una especie de crisis en mí, porque tradicionalmente tenemos una visión consciente de cuerpo en que estás alineado hacia el futuro, de cómo la gente vive su futuro. Y uno de esos sanskar inconscientemente estaba trabajando dentro de mí. Y yo le dije a Janti al respecto de tener duda de que esto estaba surgiendo en mi vida. Y ella me dijo que sí tenía que ver con mis nietos. Pero al día siguiente en la Murli Baba dijo, ama a tus nietos, pero recuerda que esos cuerpos se van a quemar. Fue tan gráfico. No lo he vuelto a escuchar en la Murli en años recientes. Creo que lo deben haber quitado porque las Murlis ahora se han vuelto tan públicas que la gente podría malinterpretarlo. Pero Baba se refería que tú, tú debes estar consciente de que son almas, estás actuando un rol con ellos, pero esos cuerpos van a terminar en algún momento. Pero ámalos. Ámalos espiritualmente, no los ames con un espíritu consciente de cuerpo, sino ámalos con el propio espíritu de tu alma, con esa profunda humanidad que reemerge conforme estamos en este sendero. Y aún en el tiempo, cuando estoy a veces manejando todos estos cuestiones del ego a lo largo del camino, pero aún así ha hecho una gran diferencia para mí y yo puedo tener una relación con ellos desde ahora. Con los nietos y mis hijos ha sido más fácil, los amo y cuando estoy con ellos estoy feliz de ser yo, no creo que tengo que hacer esto y otro con ellos. Solo soy feliz con ellos. Con mi ex, Liz, fue una historia diferente. Ahí tuve un sentido de pérdida cuando el matrimonio terminó, cuando mis hijos empezaron a crecer. Y cuando la vi de nuevo, hace un tiempo, hubo una atracción en la que sentí que yo quería estar con ella y volver a ser Loki con ella para estar feliz. Eso es un error. Tú sí amas, puedes estar en su compañía, puedes estar presente con esas personas con las que están cerca, pero no salgas tú de la conciencia abierta, esa conciencia de yo no estoy necesitando nada porque no tiene que ver nada con esas relaciones como solían ser en una conciencia de cuerpo. Son, son hijos de Dios, yo estoy en otro rol, ellos necesariamente no pueden no entender lo que yo estoy haciendo, pero es mi privilegio estar con ellos. Es algo sutil cuando cambias de querer algo de ellos
El apego significa que tú quieres algo, incluso ese aunque yo pretenda enmascararte con la máscara de tratando de decir: "Ah, yo los estoy sirviendo a ellos". La actitud correcta es que tú estás con Baba y tú solo eres tú mismo en ese sentido puro, no deseas nada de ellos. Y en esa forma ellos estarán felices de estar contigo, no sentirán que están siendo manipulados, que aún necesitan en alguna forma, y de hecho ellos desarrollan un respeto por tu papel. Si tú te comprometes mucho en estar con ellos, entonces puede causar falta de respeto en la relación. Esa es mi experiencia y es algo sutil,